Evangelio de hoy domingo 9 de marzo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 4, versículo 1 al 13. En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y el Espíritu lo fue llevando durante 40 días por el desierto, mientras era tentado por el diablo. En todos aquellos días estuvo sin comer y, al final, sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: Está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos de mundo y le dijo: Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me ha sido dado. Y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. Respondiendo Jesús, le dijo: Está escrito, al Señor, tu Dios, adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito: Ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te cuiden, y también te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece contra ninguna piedra. Respondiendo Jesús, le dijo: Está escrito, no tentarás al Señor, tu Dios. Acabada toda tentación, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje del Evangelio según San Lucas nos presenta a Jesús en el desierto, enfrentando la tentación tras haber sido lleno del Espíritu Santo. Esta escena es crucial en la vida de Cristo y en la comprensión de nuestra propia lucha espiritual. Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, no evitó la prueba, sino que la enfrentó directamente, para mostrarnos el camino de la victoria sobre el mal. Su actitud en este momento de prueba nos enseña cómo debemos actuar cuando enfrentamos nuestras propias batallas interiores. El desierto, en la Biblia, es un lugar de purificación, de encuentro con Dios, pero también de prueba y tentación. Israel pasó 40 años en el desierto antes de entrar en la tierra prometida, y en ese tiempo muchas veces cayó en la desobediencia y la duda. Jesús, en cambio, pasa 40 días en el desierto y vence la tentación. Él es el nuevo Israel, el modelo de fidelidad y confianza en Dios. Este tiempo de prueba nos recuerda que, antes de asumir grandes misiones en la vida, necesitamos ser fortalecidos espiritualmente. El diablo no tienta a Jesús con cosas abiertamente malas, sino con aparentes bienes. Le sugiere que se conviertan piedras en pan, que se lanza desde lo alto del templo, y que adore al enemigo a cambio de poder. Estas tentaciones están dirigidas a necesidades humanas fundamentales: la subsistencia, la seguridad y el poder. Son deseos legítimos, pero el diablo los presenta de manera desordenada, tratando de alejar a Jesús de la voluntad del Padre. Lo mismo sucede con nosotros. Muchas veces somos tentados con cosas que parecen buenas, pero que en realidad buscan separarnos de Dios. La primera tentación está relacionada con la necesidad física. Jesús ha estado ayunando durante 40 días y siente hambre. El diablo aprovecha ese momento de debilidad para indicarle que usa su poder divino en beneficio propio. Pero Jesús responde con firmeza: No solo de pan vive el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con esto, nos enseña que la vida no se trata solo de satisfacer necesidades materiales, sino de vivir en obediencia a la voluntad del Padre. En nuestra vida diaria, esta tentación se manifiesta cuando ponemos nuestra confianza únicamente en lo material. Es fácil caer en la trampa de pensar que nuestra felicidad depende de tener más dinero, más comodidades o más éxito. Pero Jesús nos recuerda que nuestra verdadera vida se sostiene en la relación con Dios. Cuando damos prioridad a lo espiritual sobre lo material, encontramos un equilibrio que nos permite vivir con paz y confianza. La segunda tentación es aún más sutil. El diablo muestra a Jesús todos los reinos del mundo, y le ofrece poder y gloria si se postra y lo adora. Aquí, Satanás revela su estrategia. Quiere que Jesús tome un atajo, que obtenga poder sin pasar por la cruz. Pero Jesús sabe que el único camino verdadero es el que pasa por la entrega total a Dios. Por eso responde: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Este tipo de tentación sigue vigente hoy en día. El deseo de poder y reconocimiento puede hacernos perder de vista lo esencial. Muchos están dispuestos a sacrificar valores, principios e incluso la propia fe con tal de obtener éxito y prestigio. Pero Jesús nos enseña que la única adoración verdadera es la que dirigimos a Dios. No podemos servir a dos señores. Debemos decidir a quién queremos seguir. La tercera tentación es particularmente peligrosa porque usa la misma escritura para engañar. Satanás lleva a Jesús al pináculo del templo y le dice que se lanza, pues los ángeles lo protegerán. Aquí, el enemigo está manipulando la palabra de Dios para justificar un acto de imprudencia. Pero Jesús responde con sabiduría: no tentarás al Señor tu Dios. Este pasaje nos advierte sobre la importancia de interpretar la Escritura correctamente. No basta con conocer la Biblia. Debemos vivirla con rectitud y coherencia. Muchas veces, podemos caer en la tentación de exigirle a Dios señales o pruebas de su amor, en lugar de confiar plenamente en Él. La verdadera fe no busca pruebas extraordinarias, sino que se basa en una confianza inquebrantable en la bondad y fidelidad de Dios. Jesús vence todas las tentaciones con la palabra de Dios. Esto nos enseña que nuestra mejor arma contra el mal es el conocimiento y la vivencia de las Escrituras. Cuando estamos arraigados en la palabra, podemos discernir entre lo que es de Dios y lo que es una trampa del enemigo. Por eso, es fundamental leer la Biblia con regularidad, meditar en sus enseñanzas y aplicarlas en nuestra vida diaria. Este pasaje también nos muestra que la tentación no es un signo de debilidad o de falta de fe. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, fue tentado. Esto significa que, en nuestra vida cristiana, también enfrentaremos pruebas. Pero no debemos temer, porque Dios nos da la gracia para resistir y vencer. Lo importante no es evitar la tentación, sino aprender a enfrentarlas con la fortaleza que viene de Dios. De la manera en que Jesús enfrenta la tentación, nos deja una gran lección sobre la importancia del dominio propio. En una sociedad que promueve la gratificación instantánea y el placer sin límites, Jesús nos muestra que la verdadera libertad se encuentra en la autodisciplina y en la fidelidad a Dios. No somos esclavos de nuestros deseos. Podemos elegir vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Otro aspecto importante es que Jesús pasó este tiempo en el desierto guiado por el Espíritu Santo.
Esto nos recuerda que no estamos solos en nuestra lucha espiritual. Cuando enfrentamos pruebas, podemos confiar en la presencia del Espíritu Santo, que nos fortalece y nos guía. Nuestra relación con Dios es el ancla que nos sostiene en medio de la tormenta. El final del pasaje nos dice que, después de estas tentaciones, el diablo se alejó de Jesús hasta otro momento oportuno. Esto nos recuerda que la tentación no desaparece para siempre. Siempre habrá nuevos desafíos y pruebas. Pero si permanecemos firmes en Dios, podremos resistir cada ataque del enemigo con confianza y fortaleza. Cada uno de nosotros se enfrenta a su propio desierto. Puede ser un periodo de dificultad, de incertidumbre o de lucha interior. Pero si seguimos el ejemplo de Jesús, podemos salir de ese desierto fortalecido. La clave está en mantenernos firmes en la oración, en la palabra de Dios y en la confianza en su amor. Este pasaje nos invita a preguntarnos: ¿cómo enfrentamos la tentación en nuestra vida? ¿Buscamos la fortaleza en la palabra de Dios? ¿O tratamos de luchar solos? ¿Ponemos nuestra confianza en lo material, en el poder o en la autosuficiencia, en lugar de confiar plenamente en Dios? Jesús nos muestra que la victoria es posible. No importa cuántas veces hayamos caído en el pasado. Siempre podemos levantarnos y volver a Dios. La gracia de Dios está disponible para todos los que la buscan con un corazón sincero. Jesús no solo nos deja un ejemplo de cómo vencer la tentación, sino que también nos revela el propósito de estas pruebas en nuestra vida espiritual. Las tentaciones no son simplemente obstáculos que debemos evitar. Son oportunidades para fortalecer nuestra relación con Dios y nuestra identidad como hijos suyos. Cuando enfrentamos pruebas y las superamos con la ayuda de la gracia divina, nuestro carácter se moldea y se asemeja más al de Cristo. Cada victoria sobre la tentación es un paso más hacia la santidad. La enseñanza de este pasaje nos invita a comprender que la tentación no es un pecado en sí misma. Ser tentados no significa que hemos fallado o que estamos lejos de Dios. De hecho, muchas veces, la tentación se intensifica cuando estamos en el camino correcto. El enemigo no se preocupa por aquellos que ya están atrapados en el pecado. Más bien, busca desviar a aquellos que están tratando de vivir en la verdad. Es en esos momentos cuando más necesitamos recordar la respuesta de Jesús. La palabra de Dios es nuestra mayor defensa. Es interesante notar que Jesús no dialoga con el diablo más allá de lo necesario. Él no trata de argumentar ni de justificar su posición, sino que simplemente responde con la verdad de la Escritura. Esto nos muestra que no debemos dar espacio al enemigo en nuestra mente. Cuando empezamos a razonar con la tentación, corremos el riesgo de ser engañados. En lugar de debatir con el mal, debemos cortar de raíz cualquier pensamiento que nos aleje de la voluntad de Dios. Otro aspecto clave de este pasaje es que Jesús enfrenta la tentación solo en el desierto. Muchas veces, nuestras mayores luchas espirituales ocurren cuando estamos en la soledad. Cuando no tenemos a nadie más a nuestro alrededor que nos apoye. Es en esos momentos cuando debemos recordar que, aunque estemos solos básicamente, Dios nunca nos abandona. Su presencia es constante y su gracia es suficiente para sostenernos en la batalla. El papel del Espíritu Santo en este pasaje no puede ser ignorado. Lucas nos dice que Jesús fue lleno del Espíritu Santo y que fue guiado por el Espíritu al desierto.
Esto nos enseña que, aunque el desierto es un lugar de prueba, también es un lugar donde el Espíritu de Dios nos acompaña y nos fortalece. Si confiamos en la guía del Espíritu, podemos atravesar cualquier dificultad sin perder la fe. La tentación de convertir piedras en pan también nos habla de la paciencia y la confianza en Dios. Jesús tenía el poder para saciar su hambre de inmediato, pero eligió esperar en la voluntad del Padre. En nuestra vida, muchas veces queremos soluciones rápidas a nuestros problemas. Pero Dios nos llama a confiar en su tiempo. La fe verdadera es aquella que espera en el Señor sin desesperarse, sabiendo que Él proveerá lo necesario en el momento adecuado. La oferta del diablo de darle a Jesús todos los reinos del mundo es una mentira envuelta en apariencia de verdad. El enemigo siempre promete grandes recompensas, pero a un costo que nos aleja de Dios. Es fácil dejarnos seducir por el poder, la fama o el reconocimiento. Pero ninguna de estas cosas tiene valor eterno. Jesús nos muestra que el único camino verdadero es el de la obediencia a Dios. Aunque eso signifique renunciar a los placeres temporales del mundo. Esta escena nos recuerda que el diablo conoce bien nuestras debilidades y nos ataca donde somos más vulnerables. Jesús tenía hambre, y la primera tentación fue con comida. Nosotros también somos tentados en aquellas áreas donde tenemos deseos más fuertes. Por eso, es importante estar vigilantes y fortalecer nuestra relación con Dios para no caer en las trampas del enemigo. Otro detalle significativo es que Jesús nunca actúa movido por el orgullo. Podría haber demostrado su poder en cualquier momento, pero no lo hace para satisfacer su ego. Muchas veces, la tentación viene en forma de orgullo. Demostrar querer que somos mejores, que tenemos la razón o que no necesitamos ayuda. Pero la humildad de Jesús nos enseña que la verdadera grandeza se encuentra en la dependencia de Dios. El hecho de que el diablo use la Escritura para tentar a Jesús es una advertencia clara para nosotros. No basta con conocer la palabra de Dios. Debemos interpretarla correctamente y vivirla con fidelidad. Hoy en día, muchas ideologías tergiversan la Biblia para justificar conductas que no son conformes a la voluntad de Dios. Es por eso que debemos profundizar en nuestra fe y estar bien formados para no ser engañados. Jesús podría haber evitado la tentación desde el principio, pero eligió pasar por ella para enseñarnos cómo vencerla. Esto nos recuerda que nuestras luchas tienen un propósito. Cuando enfrentamos pruebas y permanecemos fieles, nuestra fe se fortalece y nuestra relación con Dios se profundiza. No debemos temer la tentación, sino verla como una oportunidad para crecer en santidad. La respuesta de Jesús en cada tentación nos muestra la importancia de conocer y meditar en la palabra de Dios. Cuando la Escritura está grabada en nuestro corazón, podemos responder con verdad a cualquier ataque del enemigo. Por eso, es esencial leer la Biblia diariamente y permitir que sus enseñanzas guíen nuestras decisiones. El desierto no es solo un lugar de prueba, sino también un lugar de encuentro con Dios. En la soledad y el silencio, podemos escuchar su voz con mayor claridad. Muchas veces, Dios nos lleva por caminos difíciles no para castigarnos, sino para acercarnos más a Él. Si aprendemos a ver los momentos de prueba como oportunidades de crecimiento, encontraremos en ellos una bendición oculta. Después de vencer la tentación, Jesús sale del desierto fortalecido y listo para iniciar su ministerio público. Esto nos muestra que,
después de cada prueba superada. Dios tiene algo más grande preparado para nosotros. Cada batalla espiritual que enfrentamos nos prepara para cumplir el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Este pasaje nos llama a la confianza total en Dios. Jesús no cedió a la tentación porque sabía que el Padre tenía un plan perfecto para él. Nosotros también debemos confiar en que Dios tiene el control de nuestra vida, incluso cuando enfrentamos dificultades. Si mantenemos nuestra fe firme, veremos su mano obrando en cada situación. La victoria de Jesús sobre la tentación es también nuestra victoria. Como cristianos, no estamos solos en la lucha. Tenemos el ejemplo de Cristo y la ayuda del Espíritu Santo. No importa cuán fuertes sean nuestras pruebas, podemos vencer con la gracia de Dios. Cada tentación vencida nos hace más fuertes en la fe. Cuando elegimos obedecer a Dios en lugar de ceder a nuestras debilidades, nuestra relación con Él se fortalece. La vida cristiana no es fácil, pero es un camino lleno de gracia y bendición. Jesús nos enseña que la verdadera fortaleza no está en el poder humano, sino en la dependencia total de Dios. En un mundo que exalta la autosuficiencia, el Evangelio nos llama a reconocer nuestra necesidad de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Jesús, después de haber vencido las tentaciones, no solo reafirma su misión mesiánica, sino que también nos muestra que la verdadera victoria no está en evitar la prueba, sino en salir de ella fortalecidos por la gracia de Dios. Cada momento de lucha espiritual nos da la oportunidad de profundizar en nuestra fe y de reafirmar nuestra identidad como hijos de Dios. No es la ausencia de tentaciones lo que nos hace santos, sino nuestra respuesta ante ellas. El desierto es un lugar de purificación, donde somos confrontados con nuestra fragilidad, pero también con la fidelidad de Dios. La tentación es una realidad con la que todos los cristianos debemos lidiar. Pero lo que marca la diferencia es cómo la enfrentamos. Jesús nos enseña que no debemos luchar con nuestras propias fuerzas, sino con la palabra de Dios, que es espada de doble filo. Cuando nos apoyamos en nuestra sabiduría humana, somos débiles y vulnerables. Pero cuando nos aferramos a las promesas divinas, nos volvemos inquebrantables. La clave está en hacer de la Escritura nuestra defensa constante, permitiendo que cada versículo se arraigue en nuestro corazón y nos sostenga en los momentos de debilidad. Cada una de las tentaciones que Jesús enfrenta representa una lucha humana universal. La primera tentación, convertir piedras en pan, es la lucha contra la necesidad material y la ansiedad por la provisión. La segunda, recibir todos los reinos del mundo, un cambio de adoración, es la lucha contra la ambición y la idolatría. La tercera, lanzarse desde el pináculo del templo para ser rescatado por los ángeles, es la lucha contra el orgullo y la búsqueda de reconocimiento. Estas tres áreas continúan siendo los principales frentes de batalla en nuestra vida diaria. Y solo podemos superarlas con una fe firme y una confianza inquebrantable en Dios. Es significativo que Jesús enfrente estas tentaciones después de haber ayunado 40 días. El ayuno no solo debilita el cuerpo, sino que fortalece el espíritu. Nos enseña a depender completamente de Dios y a no dejarnos dominar por nuestras necesidades físicas. En nuestra vida, muchas veces ponemos las necesidades materiales por encima de las espirituales, olvidando que nuestra mayor hambre debe ser por la presencia de Dios. Jesús, al rechazar la oferta del diablo, nos recuerda que no solo de pan vive el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El enemigo siempre intentará ofrecernos atajos a lo que deseamos, pero estos atajos nos apartan de la voluntad de Dios. En la segunda tentación, Satanás promete a Jesús todos los reinos del mundo si se postra ante él. Esto nos recuerda que el mundo constantemente nos ofrece gloria y poder a cambio de comprometer nuestra fe. Jesús rechaza esta oferta porque sabe que el verdadero reinado viene del Padre, no de pactos con el mal. Hoy en día, muchos comprometen sus valores y principios por éxito o reconocimiento, olvidando que la verdadera recompensa no está en esta tierra, sino en la vida eterna. El orgullo es otra de las principales armas del enemigo. En la tercera tentación, Satanás intenta hacer que Jesús pruebe su divinidad lanzándose desde el templo. Quiere que actúe en un impulso de autosuficiencia, buscando probar su identidad en lugar de confiar en el plan de Dios. ¿Cuántas veces caemos en la trampa del orgullo, buscando validación y reconocimiento en lugar de simplemente obedecer a Dios en humildad? Jesús nos muestra que no necesitamos demostrar nada a nadie, nuestra identidad en Dios es suficiente. Cuando Jesús responde "no tentarás al Señor tu Dios", nos da una gran lección sobre la confianza en Dios. Muchas veces queremos imponer nuestras condiciones a Dios, exigiendo señales o milagros para creer. Pero la verdadera fe no exige pruebas, la verdadera fe confía en que Dios sabe lo que hace, incluso cuando no entendemos sus caminos. La presencia del Espíritu Santo en este pasaje nos recuerda que nunca estamos solos en la batalla. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu y fue sostenido en la prueba. De la misma manera, cuando enfrentamos dificultades, debemos recordar que el Espíritu Santo nos guía y nos fortalece. No enfrentamos la tentación en nuestras propias fuerzas, sino con el poder de Dios que habita en nosotros. El diablo no se rinde fácilmente. En el versículo final, se nos dice que después de haber acabado toda tentación, el diablo se apartó de él por un tiempo. Esto nos enseña que la tentación es recurrente, no basta con vencerla una vez, debemos estar siempre preparados porque el enemigo buscará nuevas oportunidades para atacarnos. Por eso, la vida cristiana es una constante vigilancia y oración. Es importante notar que Jesús no solo vence la tentación, sino que lo hace con total autoridad y dominio. No hay un solo momento en el que parezca dudar o titubear. Esto nos muestra que cuando estamos firmes en Dios, no tenemos por qué temer. El diablo no tiene poder sobre aquellos que están arraigados en Cristo. La victoria de Jesús sobre la tentación no es solo para su propio beneficio, sino para mostrarnos que también podemos vencer. Como nuestro Redentor, abrió el camino para que nosotros también podamos resistir las estrategias del enemigo. No hay tentación que no podamos superar con la gracia de Dios. Las tentaciones pueden parecer irresistibles en el momento, pero si miramos más allá del deseo inmediato, veremos que ceder siempre nos aleja de lo que realmente importa. Jesús nos enseña que el placer temporal nunca vale la pena si compromete nuestra relación con Dios. Después de su tiempo en el desierto, Jesús comienza su ministerio con poder y autoridad. Esto nos enseña que la prueba precede a la misión. Muchas veces, antes de que Dios nos confíe algo grande, nos pasa por un proceso de purificación. La obediencia a Dios siempre nos llevará a la verdadera victoria. Jesús venció no con poder humano, sino con sumisión total a la voluntad del Padre. Nosotros debemos aprender a depender completamente de Dios en todo momento. Cuando enfrentemos tentaciones, recordemos que no estamos solos. Jesús nos entiende porque Él mismo fue tentado. Podemos acudir a Él en oración y recibir la gracia para vencer. La mejor forma de prepararnos para la tentación es tener una vida espiritual fuerte. La oración, el ayuno y el estudio de la palabra nos mantienen firmes cuando llegan las pruebas. El enemigo siempre buscará desviarnos del propósito de Dios, pero si nos mantenemos fieles, veremos su gloria en nuestra vida. Que esta reflexión nos ayude a vivir con mayor vigilancia, confianza y obediencia a Dios. No temamos la tentación, sino enfrentémosla con la verdad de la Escritura. Jesús venció, y en su victoria, nosotros también podemos ser más que vencedores.
Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe, deseándote un día lleno de bendiciones.